mal a los católicos, pero los católicos se fundamentan en Mateo 16 para el papado, y sabemos que no tiene nada que ver con el papado ese texto. Ese texto tiene que ver con un episodio ocurrido en Antioquía en el año 48, una pelea que hubo entre Pedro y Pablo. El año 40, San Pablo pasó unos 14 años trabajando en Antioquía, hasta que en el año 48 llegó Pedro, y al principio, esto lo cuenta la carta a los Gálatas en el capítulo 2, al principio se emocionó de ver una iglesia abierta a los gentiles, donde los gentiles no estaban obligados a cumplir con la ley de Moisés, pero después, dice Pablo, llegaron unos espías enviados de Santiago, de Jerusalén, que lo asustaron al pobre Pedro, y Pedro tuvo que dar marcha atrás. Y entonces se formaron como 3 grupos en Antioquía. La postura paulina, que decía los gentiles no tienen por qué judaizarse. La postura de Santiago, que decía que sí tienen que judaizarse. Y la postura de Pedro, que era intermedia. O sea, Pedro decía que algunas cosas del judaísmo sí, pero no todas. Entonces, cuando escribe Mateo, que se escribe muy probablemente en Antioquía, lo que quiere decir Mateo en el capítulo 16, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que quiere decir es que nuestra iglesia no va a seguir la postura de Pablo. De hecho, el Evangelio de Mateo es el más judío de todos y no sigue la postura de Pablo, pero, o sea, sigue la teología fundamental de Pablo, pero no de desprenderse completamente de la ley. Como dice el Sermón de la Montaña, no se va a dejar de cumplir ni siquiera la más pequeña de la ley. Pero tampoco sigue la teología de Santiago, sigue la de Pedro. Entonces, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿cuál es la piedra sobre la fe de Pedro? Ahí hay una gran discusión si la piedra sobre la que se va a edificar es la persona de Pedro o la fe de Pedro. Es la fe de Pedro, no la persona. La Iglesia Católica interpreta mal ese texto y cree que es la persona de Pedro el fundamento. Muerto Pedro, tienen que venir papas posteriores. Y esa es una interpretación errónea. Pedro acaba de hacer una confesión de fe y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Y Jesús le dice, sobre esta fe, o sea, sobre tu confesión de fe. Por lo tanto, está poniendo como base de su iglesia la fe de Pedro, excluyendo la de Pablo y la de Santiago. Y entonces lo que quiere decir es que en esta comunidad, y además es la iglesia de Antioquía, no la iglesia del mundo. O sea, no, Jesús en ese texto, que aunque no es histórico, Mateo no se está refiriendo a la iglesia universal, sino a la iglesia de Antioquía, a la cual le está escribiendo este pasaje. Por eso, evidentemente, Jesús nunca lo puso a Pedro ni como papa, y creo yo que ni siquiera como jefe de la iglesia. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos en el capítulo 15, el congreso, el famoso congreso o sínodo de Jerusalén, ahí el que lleva la voz cantante es Santiago. Pedro habla como uno más del montón, ni siquiera tiene la voz más importante. Y cuando en el capítulo 8 tienen que mandar misioneros a misionar a Samaria, lo mandan a Pedro como un empleado más, como un enviado más, ni siquiera es una figura importante Pedro. Por lo tanto, no podemos decir que los primeros cristianos hubieran tenido conciencia de que Pedro fue nombrado papa o la cabeza de la iglesia. De hecho, hay un libro de Raymond Brown que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, el año 1986, donde muestra cómo en el Nuevo Testamento tenemos muchos esquemas diferentes de iglesia. Y actualmente la Iglesia Católica sigue la eclesiología de las cartas pastorales, Timoteo y Tito. Pero si algún día quisiéramos cambiar e irnos a las iglesias paulinas, donde no había jerarquía, donde todo era carisma, lo podríamos hacer. Si la Iglesia Católica algún día quisiera dejar de tener papa, perfectamente lo podría hacer, porque no viene de Jesucristo el papado. El papado es una creación funcional de la iglesia que mientras funcione, eso es funcional, está muy bien, pero si algún día la iglesia cree que debería funcionar de otra manera, no tendríamos ningún problema de eliminar la figura del papa porque no viene de Jesucristo. Pero no nos pongamos nerviosos. Ay, ay, ay.